antes de mi disco se hizo un disco que se llamaba Madrid Hip Hop, ¿no? Ujú. Que lo hizo un sello independiente que se llamaba Troya, y en el cual, que yo me enteré después, bueno, hubo muy poca gente que se enteró se hizo como una especie de concurso, ¿no? Como una especie de concurso para hacer una especie de criba y de los mejores grupos que salía de ese concurso, pues salían los que iban a grabar en ese disco, ¿no? Que era un recopilatorio que salía el Sindicato del Crimen, salía DNI, Estado Crítico y QSC. Fueron los cuatro grupos que salieron en ese Ujú. grupo. Cuando nos enteramos de esa grabación, ya estaban grabando. O sea, yo también vivía mucho en los mundos de Yuppie, ¿sabes? Yo era una persona que me gustaba, me gustaba pasármelo bien y me lo llevaba bien con todo el mundo y iba sin malicia y iba pues eso, a la edad que tenía en aquella época Claro. y a estar con unos y con otros y a pintar y a disfrutar, ¿no? Y yo, claro, yo cuando me enteré ya que había salido eso, como mucha gente nos enteramos ya cuando estaban grabando, cuando ya había pasado todo eso y ya se estaba grabando, ¿no? Cuando salieron esos grupos, hicieron una serie de conciertos, entonces esos cuatro grupos que habían ahí, la mayoría teníamos amigos, si no era en un grupo, era en otro, ¿vale? Claro. Yo me llevaba bien con casi todos y yo tenía grupos en Torre Recopilatorio ese, yo me llevaba bien con todo el mundo, excepto con Sindicato del Crimen, que Sindicato del Crimen en aquella época eran más, no sé, iban más a lo suyo, ¿sabes? No Ujú. estaban tan abiertos como los otros grupos. Sindicato del Crimen tú los veías venir, ¿no? Tenían un punto más punk, ¿vale? Ujú. Y, y ese rollo, pues a lo mejor ahí había peña que le echaba un poco para atrás, ¿no? Pero luego yo con Terry y con Kyla Roque, yo, por ejemplo, yo he hablado y un buen rollo y tal. Lo que pasa es que o sea, de primer punto decías, ostras, ¿no? Qué punkis son. Pero luego bien. Y luego en un concierto de Marey Hip Hop, yo ya tenía la canción de Lady Hop grabada hace ya tiempo Ujú. y salí, justo cuando terminó DNI, dejó como un poco de micro abierto y Seni pinchaba bases para que la peña saliera a cantar. Entonces en ese concierto había un ojeador de BMG Ariola y según bajamos del escenario, a los que más o menos le hizo tilín, pues nos ofreció grabar el disco. O sea, yo pasé de no tener ni DJ, no tener grupo y tener tres canciones de rap hechas a la semana siguiente ir a un estudio de profesional y ir a grabar un Y disco de rap, grabar de todo, ¿sabes? ¿no?